Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Programación Web. Continuamos aprendiendo nuevas herramientas, profundizando un poquito más el conocimiento del lenguaje de JavaScript. Hemos estado trabajando, entre otras cosas, con estructuras condicionales como if, else, ¿cierto? Switch. Y todas estas estructuras lo que en el fondo nos permiten es ir metiéndonos poco a poco con el tema de las validaciones de los datos que habitualmente vamos a estar usando dentro de nuestras aplicaciones desde el punto de vista de la web. Considerando estos aspectos, nos falta ver ahora cómo se maneja el tema de los ciclos, ya el manejo de ciclos iterativos dentro de justamente JavaScript. Para eso nos vamos a apoyar en el sitio web tutorialesprogramacionyA.com /JavaScript ya, que es lo que estamos usando para aprender un poco más con relación a, a este tema, ¿verdad? Bien, un tema, ¿no es cierto?, que podemos considerar es el uso de la estructura repetitiva while, que significa mientras, y que nos permite crear condiciones para, eh, digamos, usando muy pocas líneas de código, lograr una alta prestación desde el punto de vista del desarrollo. Aquí tenemos un ejemplo en el que dentro de este script tenemos una variable x y una variable x igual a 1. Y entonces, mientras o while x sea menor o igual a 100, va a escribir el contenido de la variable x, que en la primera ocasión va a valer justamente 1. Luego imprimimos un salto de línea, un break en HTML, y posteriormente procedemos a incrementar la variable x que actúa en este caso como contador. Veamos cómo se comporta este pequeño programa. Vamos a usar nuestro archivo prueba JS para generar este código, ¿ya? Vamos a comentar o vamos a sacar de aquí para, ¿cierto?, no borrar lo que ya habíamos hecho en las clases anteriores. Entonces, copiamos el código que recién bajamos, ¿no es cierto?, de la web, de la página de, ¿cierto? Vamos a ver ahí, tabulamos y generamos, ¿no es cierto?, eh, este tema. Creo que nos falta un espacio más para que nos quede bien tabulado. Bien, entonces si nosotros probamos esto, vamos a entrar aquí al proyecto web propiamente tal y vamos a ver aquí dónde lo tenemos. Creo que lo tenemos lo tengo por aquí. A ver, permítanme un poquito. Pero sí, es que necesitamos abrir nuestra carpeta para poder saber. Aquí tengo justamente, ahí está, prueba JS. A ver si es cierto. Lo vamos a abrir con Google Chrome para que vean ustedes cómo opera. Refrescamos y me parece que tenemos un pequeño detalle. A ver. Veamos, bueno, aquí es un tema interesante ver qué es lo que estamos levantando, ¿verdad? No vaya a ser cosa que estemos trabajando sobre un archivo que no corresponde, pero aparentemente estamos trabajando en el mismo archivo. Veamos acá cómo se comporta. Bien, ahí está, ¿verdad? Entonces está imprimiendo
valores del 1 al 100. ¿Ven? Está imprimiendo valores del 1 al 100. Permite, claro, no me había fijado, me había mareado un poquito, pero está imprimiendo valores del 1 al 100. ¿Hasta cuándo deja de imprimir? Hasta que justamente la variable x sea menor o igual a 100. A mí me gusta por costumbre dejar un tantito separados los operadores porque así tenemos mayor legibilidad, ¿cierto? Especialmente los que tenemos algún problema con nuestra vista, usamos lentes, ¿ya? Es súper importante que hagamos buenas tabulaciones, que podamos establecer justamente un mecanismo de programación que sea consistente con lo que estamos haciendo. Como ven, ahí tenemos entonces nuestro ciclo while, que nos permite en el fondo imprimir muchos datos a partir de este ciclo con una condición, ¿cierto? Y a través de 3 líneas de código podemos lograr este resultado. Esta es la gracia, ¿no es cierto?, de usar eh, ciclos, porque nos permiten justamente trabajar con este tema, ¿ya? Con este tema de incluir mucho contenido a partir de muy pocas líneas de código. Luego del ciclo while que recién vimos, está el concepto del acumulador, que básicamente es una variable, ¿cierto?, que nosotros podemos usar para guardar datos y proveer de instancias para hacer algunas operaciones, como el caso de una suma, ¿no es cierto? Eh, Nosotros vimos algo parecido acá, pero en la suma, ¿no es cierto?, básicamente al ser igual a 0 en la primera parte, nos permite después ir sumando valores nuevos en este programa y sumarlos al valor que ya teníamos. O sea, hacemos una acumulación. Me imagino que ustedes en programación básica hicieron muchos de estos ejercicios, así que no vamos a entrar demasiado en ese tema. Veamos el caso de la estructura repetitiva do while, como es en el caso de JavaScript. Básicamente tenemos una variable con un valor, hacemos, ¿cierto? Hacer, pedimos acá un valor entre 0 y 999, parseamos ese valor, es decir, lo transformamos a entero, recordando que prompt por definición nos trae un valor de tipo string. Luego imprimimos, ¿cierto?, el valor a través del uso, ¿no es cierto?, de tanto de cadenas de caracteres estáticas más el valor propiamente tal de la variable. Preguntamos, esto nos ayuda a ser flexible porque podemos usar condiciones dentro de los ciclos. Si el valor es menor que 10, imprimimos que tiene un solo dígito. Si no, preguntamos si el valor es menor a 100, es porque el número tiene solo 2 dígitos. De lo contrario, el número tiene 3 dígitos. Es una simple operación en la que comparamos la cantidad de dígitos que puede tener un valor, ¿cierto? Y esto se va a hacer hasta que se cumpla la condición, ¿verdad? ¿Cuál es la condición? Que el valor sea distinto de 0. La diferencia con el while, como ustedes recordarán, es que en el while la condición va al inicio y en cambio en el do while la condición va al final. Y eso es todo lo que debemos saber. Me imagino que ustedes recordarán también parte de lo que aprendieron en programación básica y que probablemente están también trabajando con la programación orientada a objetos. Después tenemos el tema del ciclo for, que es muy parecido a prácticamente todos los for que nosotros conocemos de los lenguajes clásicos, donde tenemos una variable, un for cuya primera expresión, ¿cierto?, es la expresión de inicio, es decir, el valor inicial de la variable f, luego el comparativo, ¿cierto?, que da, o condición, que permite la ejecución del for, y luego, ¿no es cierto?, el incremento, que en este caso, al igual que en C, en Java,
generamos un F++ para incrementar uno en uno cada vez, ¿no es cierto?, que gira en el ciclo. Por lo tanto, aquí en el fondo vamos a imprimir 10 valores hasta que F sea menor o igual a 100, del 1 al 10, ¿verdad? Vamos a imprimir ese valor y se va a ir separando por coma. Podríamos copiar este código, ya, pegarlo por aquí. Vamos también eh, a comentar esta otra línea para que así ustedes la puedan ver, puedan recordar, aunque cada video, ¿no es cierto?, tiene una versión de estos elementos. Vamos a ver, ahí estamos con esto, ¿verdad? Recordamos que la tabulación es muy importante. Ahí tenemos, ¿no es cierto? Vamos a guardar, vamos a, ahí está, ¿ves? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En vez de un espacio, podríamos colocarle aquí una coma, ¿ven? Como para darle, ahí está, ¿se dan cuenta? Gracias al ciclo for podemos hacer un montón de cosas relacionadas con operaciones que pudiesen ocupar grandes líneas de código, pero que a través de los ciclos podemos hacerlo de mejor manera. Esto no es nada nuevo en relación a lo que ustedes hayan estudiado con anterioridad, en relación a la programación básica, a los fundamentos de programación, eh, a la lógica propiamente tal. Lo único que puede cambiar en los lenguajes es la sintaxis, pero básicamente todos los lenguajes tienen estructuras similares a esta, y de hecho esta se parece mucho a lo que hace Java. Si alguien tiene conocimiento de C también o de PHP, son muy parecidos. La única diferencia es que JavaScript es interpretado del lado del cliente a través del navegador web. Así que ahí no necesitamos un compilador ni un IDE, solo un editor de código como este, y el navegador hace la magia, ¿no es cierto?, de generarnos esa situación. Veámoslo cómo se ve en JavaScript, perdón, en Chrome. Ven ustedes que no hay ninguna diferencia. Bien, bueno, esos son los ciclos que quería comentarles para que podamos en el siguiente video trabajar, ¿no es cierto?, con eh, el tema de, digamos, las estructuras. Quizás algo interesante que también podríamos ver son las funciones, que básicamente lo que hace JavaScript es generar una estructura de función eh, con la palabra reservada function, y que puede tener, ¿no es cierto?, una forma de mostrar datos, como es aquí, ya, y simplemente nosotros nombramos de esta manera o la llamamos de esta manera esta función, ya, con su nombre. Esto lo vamos a ver con mayores detalles cuando veamos las validaciones de nuestro formulario en el próximo video. Acá tenemos otro ejemplo de una función que recibe dos parámetros, un valor x1 y x2, que serían variables. Luego se da inicio, ¿verdad? Eh, una variable inicio, se genera un for, que en el fondo va a imprimir la variable inicio hasta que x2 sea el límite. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer después? Declarar esas variables, pedir los valores, y en vez de colocar nosotros esta sentencia como solita, simplemente vamos a llamar a la función pasándole por parámetro digo, los dos valores, y como resultado vamos a ver la impresión de eso, ¿ya? Esto se usa un poco más a menudo, pero nosotros lo vamos a tener que ver incrustado dentro de HTML. Así que vamos a ver esto en el próximo video. Les deseo y les agradezco en primer lugar la buena disposición que han tenido hasta aquí, de poder seguir estos videos, de ir aprendiendo cada vez más
estas cuestiones que son súper importantes para nuestro desarrollo profesional. Como el objetivo de este módulo es justamente la, la integración con lo que es HTML y CSS propiamente tal, no vamos a ver grandes profundidades del lenguaje, es decir, no vamos a programar orientado a objetos, aunque aquí es posible, ¿ya? Eh, Sin embargo, lo que sí vamos a hacer es integrar algunas funciones con HTML para que aprendamos a usar algunas funcionalidades, como por ejemplo los métodos que tiene HTML o JavaScript para eh, ejecutar una función desde el lenguaje HTML. Por ejemplo, una función que nos permita validar un dato o mostrar una alerta o hacer cualquier cosa que queramos en JavaScript. Después, posterior a eso, nos vamos a saltar a jQuery, vamos a ver también algo de su sintaxis y después vamos a trabajar con una librería profesional para validar, ¿ya? Y así podemos hacer otras cosas que estén relacionadas justamente con estos lenguajes de programación. Gracias una vez más por todo. Nos vemos en el siguiente video tutorial. Que estén muy bien. Chao, chao.